Aquí comienza la agenda económica PM de esta semana en CNN Chile. Solamente por estos días estaremos empezando más temprano el programa a las 6:30 de la tarde. Ya la próxima semana volveremos a nuestro horario tradicional de las 7:30. Y tal como sabíamos, el primer tema de la agenda económica esta semana y este lunes es el IMASEC de septiembre, que lo vamos a ver acá porque registró el tercer crecimiento anual más grande de lo que va en 2025. Esta gráfica muestra los IMASEC de los últimos meses. En morado está 2025. Como vemos entonces, el mayor registro de todo lo alcanzó marzo con un 3,8%. Luego, el segundo registro mayor fue en mayo con un 3,3%. De ahí entonces tuvimos que esperar 4 meses para llegar al 3,2% de julio, lo tenemos acá, y que es el indicador que mostró el Banco Central esta jornada. ¿Qué es lo que da esto como promedio para el tercer trimestre? Es decir, entre julio y septiembre, 1,8%. ¿Qué fue lo que sucedió en el mes patrio y también qué es lo que se espera para los próximos meses? Eso es lo que nos cuenta Natalia Muñoz. Crecimiento en la economía que a primera vista parece ser buena noticia. El 3,2% del IMASEC de septiembre fue celebrado por el gobierno, pese a que se ubicó en la parte baja de las expectativas del mercado. Hemos tenido muy buenas noticias por parte del Banco Central en materia de actividad económica y podría pensar que esto está explicado porque tuvimos 2 días hábiles más este septiembre respecto al septiembre del 2024. Ese no es el caso. De hecho, cuando uno saca esos 2 días hábiles y ve el crecimiento en su perspectiva desestacionalizada, lo que ve es un crecimiento del 3,1% de la economía. Opinión que no comparten los expertos. Septiembre normalmente es un mes de alto crecimiento económico, pero este año los 2 días hábiles extras sí habrían sido la principal incidencia. Mi juicio no refleja un repunte de la actividad económica. Está muy influido por 2 días hábiles más respecto de igual periodo del año anterior. Sacando ese efecto, la economía creció 2,5%, que es muy similar al promedio, ¿verdad?, del año. Y reconoce, de todas formas, digamos, una limitación en términos, ¿cierto?, de nuestra capacidad de expansión, que bien sabemos apunta a un potencial en torno al 2%. Septiembre se vio favorecido especialmente por 2 días hábiles adicionales que más o menos representan un componente adicional de crecimiento en torno a 1 punto. Dentro de las incidencias negativas, nuevamente minería opacó la actividad económica, con una caída de 2,2% en el mes patrio, registro que se explica en parte por el accidente de la mina El Teniente de Codelco, pero no es la única razón. Esto es más bien un síntoma de algo mayor que situaciones puntuales como se ha mencionado en los medios. Tiene que ver más que nada con una productividad y una producción que lleva estancada ya más de 20 años y que todavía no se logran generar los incentivos necesarios para reimpulsar las inversiones. A diferencia del comercio, que ha crecido más del 10% en términos anuales, tanto el mayorista como el minorista resultaron al alza. Este último, según expertos, incidido por el mayor otorgamiento de créditos en los últimos meses. Destaca lo que es el segmento automotriz y mayorista, que tuvieron alzas de 2 dígitos en el mes de septiembre, y en particular mayorista se vio impulsado por la venta de maquinaria y equipo, que es el mismo componente que está impulsando también la inversión durante este año. Por otro lado, vemos que hay a un desafío, el mercado laboral se mantiene débil. En octubre tenemos buenas perspectivas, vamos a volver a tener un buen resultado del comercio minorista en particular, debido a que tenemos 3 días de Cyber Monday comparado con 2 días de octubre del año pasado. En noviembre y diciembre, sin embargo, las perspectivas son más cautelosas. Va a disminuir en alguna proporción el aporte que ha estado haciendo el comercio al crecimiento del país. Si revisamos en detalle, este tercer trimestre registró el menor crecimiento de este año, 1,8% promedio de julio a septiembre. El primer trimestre fue exacto lo que proyecta el gobierno para el PIB de este 2025, es decir, 2,5%. El segundo registro, el mayor crecimiento hasta ahora, 3,1%. Para 2025 nosotros continuamos esperando un crecimiento económico de 2,4% anual y en línea con esto, para el cuarto trimestre del año esperamos un crecimiento de 2% anual. A pesar de un menor impulso minero, la economía chilena mantiene su ritmo de expansión, sobre todo gracias al comercio y los servicios. Así, mantenemos nuestra proyección de crecimiento del año en 2,4%. Cautela para el último trimestre del año, el que estará marcado por las elecciones de noviembre y una posible segunda vuelta en diciembre, lo que quita días hábiles y afectará al crecimiento.
La serie desestacionalizada también es importante porque muestra un mes respecto al mes inmediatamente anterior. ¿Y qué es lo que nos dice eso para la economía nacional? Que ha habido bastante volatilidad. Fijémonos en los últimos datos. Por ejemplo, junio, que está acá, cayó 0,4% respecto a mayo. ¿Qué es lo que pasó en julio? Todo lo contrario, crecimiento de 1% respecto al mes anterior. Nuevamente vemos un comportamiento errático en agosto, donde hubo una caída de 0,7% respecto a julio, y que fue lo que sucedió en septiembre, crecimiento de 0,5% respecto a agosto. Aquí es donde los analistas ven que tuvo mayor impacto los días hábiles de más. Veamos qué fue lo que comentó el mercado tras conocer el IMASEC de septiembre. Partimos con Copeuch. Como ya les decía, el efecto calendario entregó un impulso adicional y que ha intentado revertir, por ejemplo, los efectos de la paralización del teniente luego del accidente grave en esa división de Codelco. ¿Qué es lo que esperan para octubre? Copeuch cree que habrá un crecimiento de 1,9% anual. Vamos a ver ahora al equipo canadiense del Banco Scotia. En verdad es un equipo chileno, pero el banco es canadiense. El IMASEC de septiembre creció en línea con las expectativas, aunque por debajo de la proyección de ellos. Como les decíamos entonces, esto promedió un crecimiento de 1,8% en el tercer trimestre, cifra que se ubica por debajo de lo proyectado en el último informe de política monetaria del Banco Central. Veamos el detalle más específico del Banco Santander. Las cifras preliminares, como les decía, sugieren que el PIB creció 1,8% en el tercer trimestre, pero 2,7% si se excluye a la minería. Aquí nuevamente vemos el impacto negativo que ha producido el accidente en el Teniente. Aunque todavía falta ver las cuentas nacionales, que es el informe en que el Banco Central revisa todos los IMASEC, este dato es menor a lo que se proyectó en el último IPOM. Ahí coinciden con Scotiabank. En Santander creen que 2025 cerrará con una expansión de 2,4%. Dejamos el IMASEC de lado porque, como ustedes saben, los lunes lo dedicamos a analizar distintos tipos de inversión y también a explicar diferentes instrumentos que ustedes pueden utilizar para invertir sus ahorros. Ustedes habrán escuchado el concepto ETF. La verdad, es un vehículo de inversión muy masivo en Chile y el mundo, pero que todavía puede crecer mucho más. ¿De qué se trata? Lo conversamos junto a Catalina Loaiza, que es directora de distribución institucional de BTG Pactual Asset Management. Gracias por estar con nosotros, Catalina. Gracias a ti por la invitación. A ver, si una persona te pregunta, ¿cómo me explicas un ETF? ¿Qué es lo primero que les dices? Que son unas siglas, ¿ya? Que lo único que te tratan de decir es que son fondos que se pueden comprar en bolsa, ¿ya? Entonces, así como cualquier fondo, tienes acceso diversificado. Eso quiere decir que en una cartera puedes exponerte a muchas acciones o muchos bonos en un solo producto, ¿ya? Y esto se hace a través de la bolsa, que es algo distinto. O sea, así como las acciones que se compran y venden en bolsa, los ETFs también se pueden comprar y vender en bolsa. Así como está la acción, por ejemplo, de un banco que transa dependiendo de lo que pasa en el mercado, de los estados financieros, etcétera. Pasa lo mismo con los ETF, dependiendo de las acciones que agrupe y los mismos resultados que vayan teniendo esas acciones. ¿Eso mismo sucede? Sí, los ETFs cambian de valor durante el día porque incorporan noticias del mercado. Entonces, los ETF es un producto que te da acceso diversificado a muchas acciones. La gracia es que es rápido. Entonces, cuando tú lo haces por bolsa, tiene mucha liquidez. A diferencia de un fondo que no necesariamente es tan rápido, los ETF son muy rápidos. Y también tiene otras cosas buenas, por ejemplo, que son de costos muy bajos. Entonces, a diferencia también de algunos fondos, los ETF son conocidos por tener una estructura de costos muy baja, que lo hace muy eficiente. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es tan más bajo que el resto de los fondos? Sí, a ver, hay hartos temas. Yo creo que el principal es por una teoría que se llama la teoría de inversión pasiva, que lo que hace, en definitiva, es que replica un índice, ¿ya? Entonces, estos ETF replican, por ejemplo, el IPSA, o pueden replicar a las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, el S&P 500. Entonces, dado que solamente tienen que replicarlo, no hay ideas nuevas, no tienes que tener un equipo tan grande, no tienes que pagarle un equipo de inversiones tan grande, por lo tanto, puedes hacerlo lo más barato posible. Eso es una de las cosas más buenas que tienen los ETF, y te diría que quisiera recalcar otro más, que es que no discriminan por precio. Igual que las acciones,
todos entran a las mismas condiciones comerciales. O sea, tú y yo entramos a las mismas, pero una AFP, por ejemplo, un cliente muy, muy grande que quiere invertir, no sé, 1.000 millones de pesos, también entra a las mismas condiciones. Entonces, se habla de que son muy democráticos. Es decir, si yo quiero invertir 5.000 pesos, 10.000 pesos, 100.000 pesos, puedo acceder a un ETF de las mismas condiciones que, como tú dices, y tú que estás a cargo de la distribución institucional, que puede ser una AFP, una compañía de seguro que obviamente invierte muchísimo más dinero. Así es. Así es. Y también tienen otro tema que en la bolsa chilena, los ETFs cumplen con un beneficio tributario. Entonces, cuando uno gana plata, digamos, uno siempre tiene que tributar por ese mayor valor que se llama. Y en Chile, si estos cumplen ciertos requisitos, que en general los ETFs lo hacen, tú puedes tributar un 10% sobre eso y no entrar al global complementario. Entonces, esto hace que sea eficiente a nivel de costos y eficiente también por el tema tributario, además de la liquidez y de que tú tienes la diversificación en un solo producto. Uno puede poner el vehículo de inversión más fácil y simple, el depósito a plazo, luego pueden venir los distintos tipos de fondos mutuos. Los ETF están pensados para hacer un paso previo al que quiere invertir directamente en acciones específicas. ¿Es un paso para ser un inversionista de bolsa? Yo te diría que es un paso anterior, porque al final, cuando tú inviertes en una acción, tú pones todos los huevos en una canasta. Así es. Y eso es súper complicado para todos, no solamente la gente que tiene poco patrimonio, sino que todos debieran diversificar y tener exposición a muchas acciones. Entonces, cualquier cartera o patrimonio debiera estar en una parte importante en productos diversificados. Y este es un muy buen vehículo para hacer eso. Ustedes Score, como se dice. Sí, ustedes tienen algunos cálculos de el avance que han tenido los ETF en distintas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, pero acá en Chile todavía no ha alcanzado tanta profundidad. ¿Por qué es esto y cómo ves que va a ser en unos años más? Sí, en Estados Unidos hoy en día representan el 38% de todos los fondos y ETFs que hay en Estados Unidos. En Chile es menos del 1%. Entonces hay un espacio gigante para crecer. Nosotros en BTG Pactual en Brasil lanzamos hace 5 años nuestros primeros ETF, entonces tenemos 17 y lo lógico era después seguir con los otros países, Chile siendo el segundo. ¿Por qué no han sido tan significativos? Yo creo que hay varias cosas. Una de ellas es que uno requiere educación financiera. Entonces, las personas para que conozcan estos productos tienen que haber leído o estas instancias donde lo conozcan, porque no existe en general, no existe un asesor por detrás que los recomiende. ¿Tú crees que la sigla ETF, y más encima que uno no dice ETF, dice ETF, yo le digo ETF. Aleja un poco, que quizá haya que buscar alguna otra forma de hacer una nomenclatura, un nombre más cercano? Yo creo que sí, de repente podríamos hacer una campaña para decirle fondos que transan por bolsa, pero en definitiva eso es lo que son fondos que tienen una manera más fácil de invertir. Nosotros en BTG también tenemos una plataforma digital que hace muy fácil la compra y venta de estos productos. Entonces, yo creo que por eso también fue como un catalizador para entrar al negocio en este momento. Yo no sé si ustedes tienen, pero un ETF que replique el IPSA, porque el IPSA le ha ido bastante bien este año y el año pasado. Sí, no tenemos un ETF del IPSA, existen en el mercado. Nosotros lanzamos recién el primer ETF en agosto, tenemos La idea es ir lanzando en el tiempo más, pero lanzamos uno de bonos bancarios, más que nada denominación en UF, duración mediana, un poco pensando en que las tasas van a ir bajando, entonces la gente empieza a ir a buscar alternativas que te entregan una rentabilidad mejor. Pasar de los depósitos a plazo tan populares en los últimos años a un ETF, por ejemplo. A un bono bancario al final, porque no tiene un riesgo corporativo tan grande, claro. Y es de una duración un poquito más corta, entonces como es lo que viene, es la segunda pata. Entonces por eso lo queríamos impulsar ahora y además la renta fija es una parte importante de los portafolios de cualquier inversionista. Entonces vamos directo como al core, como se dice, o la base de un portafolio de los inversionistas o de las personas normales. Catalina Loaiza, directora de distribución institucional de BTG Pactual, gracias por venir acá a Agenda Económica a explicarnos cómo funcionan los ETF o ETF y que sin duda es un aspecto importante que pueden utilizar personas, inversionistas individuales o retail, como se menciona, para poder invertir sus ahorros. Que esté muy bien. Gracias. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos por qué hay mucha preocupación en la producción de carne de nuestro país debido a un movimiento estatal. ¿De qué se trata? Se lo contamos al regreso.
Una movilización del Servicio Agrícola y Ganadero está afectando fuertemente la producción de carne de nuestro país. Esto ya lleva más de 2 semanas y queremos saber el impacto que está teniendo en concreto. Para eso estamos en contacto con Rafael Lecaros, que es el gerente general de Chile Meat, gremio que agrupa a los productores de carne de nuestro país. Rafael, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás, por la entrevista. Antes de la pregunta obvia de si es que sigue o no esta movilización del SAC, cuéntenos brevemente a quiénes agrupa Chile Meat. Agrupa todas las plantas faenadoras de bovino y ovino, que son los encargados de producir la carne, pero además representamos de alguna manera dentro del proceso a un eslabón de la cadena y por lo tanto lo que pasa en este eslabón afecta desde 120.000 ganaderos que están detrás hasta los compradores internacionales. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en el Servicio Agrícola y Ganadero? Ha habido una movilización de uno de los grupos de trabajadores, gremios de trabajadores del Estado, en este caso del SAC, que son los que dan el servicio día a día en cada una de las plantas faenadoras de Chile, que no pueden procesar nada sin la presencia de estos inspectores médicos veterinarios calificados para darle la aptitud de consumo a las carnes y también la calidad de exportación para los países de destino. Entonces, este grupo, que es uno de los más importantes, digamos, del SAC, no es el más grande, pero sí está en las plantas faenadoras, es el más importante, ha tomado la determinación de enfrentar a las autoridades para exigir demandas que ellos dicen que vienen hace muchos años, que son incumplidas por ellos. Concretamente, ¿qué es lo que hacen estos funcionarios? Van a los productores, revisan los distintos cortes, que pueden ser grandes o pequeños, y les ponen un sello de que está apto para el consumo humano y también para la exportación. Exactamente, o sea, son realmente unos socios, digamos, en este negocio porque no se puede producir nada sin ellos. Ellos tienen la capacidad y la expertise técnica para revisar cada una de las partes del animal para saber si hay enfermedades que se llaman zoonóticas que se pueden transmitir al ser humano, pero también toda la calidad del proceso para garantizar la inocuidad hasta el destino. ¿Y esta función la pueden hacer solamente funcionarios del SAC? ¿No hay otra institución o organismo privado que pueda certificar lo mismo? No hay otra institución. Parte de esta certificación es de mandato del MinSal, del Servicio de Salud. Pero hace ya unos 20 años, cuando se había duplicado las exportaciones, se requería que hubiera un solo organismo que estuviera haciendo esto y por lo tanto el MinSal le delegó en el Servicio Agrícola Ganadero, el SAC, esta función exclusiva, única y monopólica. Esta movilización la conocimos la semana pasada. ¿Sigue tal cual hasta hoy, el lunes 3 de noviembre? Sigue tal cual. Dentro de los 2 gremios que estaban movilizados por el SAC, hay uno que es el más grande de todos, que llegaron a un acuerdo, a sentar una mesa para poder ir avanzando en los puntos, pero este gremio no ha podido alcanzar un acuerdo con las autoridades y por lo tanto siguen movilizados hasta el día de hoy. Esto es específicamente en 2 regiones, si no me equivoco, en los lagos y los ríos. Sí, Nicolás, lamentablemente en el corazón ganadero de Chile, ahí se concentra más del 50% de la producción entre los ríos y los lagos y es donde está focalizado hoy día la movilización, teniendo desde días que no se ha podido faenar nada hasta servicios que han sido interrumpidos a medio camino, etc. Entonces, sé que las autoridades han hecho su esfuerzo para tener los reemplazos, pero las condiciones que significa y de movilidad del Estado para los trabajadores no ha sido fácil. Lo que ya se faenó, ¿se puede conservar en los frigoríficos donde estén almacenados y puedan ser exportados o vendidos una vez que se retomen las funciones de las personas del SAC? Claro, todo lo que ha sido faenado bajo la supervisión del SAC está en calidad, digamos, para ser vendido o exportado. Sin embargo, la exportación requiere un doble certificado
y por lo tanto, mientras los funcionarios del SAC no estén operando bien, parte de esas exportaciones no pueden ser certificadas y por lo tanto no pueden ir a destino y no pueden cumplir con los compromisos que tiene Chile y que ha costado tanto ganarse en el extranjero. Para tenerlo muy claro, no significa que la carne se vaya a echar a perder, sino que se demora y eso tiene complicaciones para quienes adoptaron compromisos con clientes en el extranjero. Exactamente, pero sin embargo, Nicolás, aguas abajo tiene repercusiones muy importantes, porque cuando una planta faenadora no puede comprar, abastecerse de los animales necesarios, suponga que sean, no sé, 500 o 1000 al día, y tiene que abastecerse del 20%, lo que hace es que repercute a toda la cadena hacia atrás. Saca su demanda y por lo tanto la oferta se queda sin demanda y los precios para los ganaderos disminuyen, las ferias de ganado no tienen movimiento. Piense usted que hay 129.000 ganaderos que están detrás de esto y todo, por lo menos 125.000 son de menos de 50 cabezas. Entonces la repercusión que tiene hacia aguas abajo en la cadena de la carne es muy fuerte. Y lo otro muy impactante es los trabajadores. Hay más de 300 trabajadores en estas plantas que van a haber mermado entre un 30 y un 40% de sus ingresos, que son los bonos de producción por productividad que tienen. Y al no alcanzar las productividades van a perder esos ingresos. Es muy dramático. Y esta es una época de alta producción de carne porque generalmente estas movilizaciones se dan cuando es el pic de movimiento de la industria, como es el caso, por ejemplo, de las frutas. ¿Pasa lo mismo en esta época del año para la carne? Mira, nosotros somos bastante parejos en la producción. Lo que sí, para los ganaderos, esta es una época de descarga de sus campos. Empieza a secarse los pastos, ya no tienen alimento. Acuérdense que esta producción de nosotros es toda a libre pastoreo. Y por lo tanto, en la medida que se empiezan a acabar los pastos, el ganadero necesita poder descargar sus campos y poder producirlo y transformarlo en la carne por la cual ha esperado 2 o 3 años. Entonces, al no producirse eso, se produce todo un efecto en cadena hacia atrás. Sí. Rafael, ¿y ha podido hablar con las autoridades? ¿Qué le han dicho desde el Ministerio de Agricultura, que depende del SAC, y también usted mencionó al Ministerio de Salud? Hay que tenemos entonces 2 ministerios involucrados. Claro, nosotros hemos conversado, existe, según ellos nos han hecho ver, primero que nada una disposición para buscar los reemplazos, y eso ha sido intermitente, pero han habido reemplazos de las personas. Pero por otro lado nos dicen que no pueden llegar a acuerdos porque lo que están pidiendo los trabajadores sería ilegal. Entonces tienen que buscar cómo deponer este paro, sentarse en la mesa y buscar los canales legales para poder llegar a un acuerdo. Bueno, y también por el hecho de que el mismo paro del SAC es ilegal, porque los trabajadores del Estado no pueden irse a huelga. Exactamente. Bueno, ahí está el tema, que le mencionan paro, no le dicen huelga. Sí. Exactamente. Y bueno, pero nosotros estamos tomando algunas acciones ya en forma directa. Estamos presentando frente a la Contraloría General una denuncia de esta situación y también estamos ante los tribunales, estamos viendo una demanda frente al Estado, porque esto la verdad es que los daños económicos superan los 1.000 millones de pesos diarios. ¿Y esa demanda la están viendo o ya la presentaron? No, hoy día ya se presentó una y se está presentando la denuncia, se presentó hoy día y la demanda se está presentando entre los próximos 2 o 3 días. Bueno, esperemos que esta situación termine lo antes posible para que la industria entera, incluido también los trabajadores del SAC, no sufran más perjuicios de los que podrían enfrentar debido a esta movilización. Rafael Lecaros, gerente general de Chile Meat, gracias por su tiempo con Agenda Económica, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. De esta forma termina la Agenda PM de este martes, de este lunes, me está adelantando en el tiempo. Mañana tenemos la Agenda PM de martes. Sigan acá en CNN Chile.